Aloha mundo, bienvenidos a nuestra pantalla y a nuestro chiribitil a través del formato redondo. Soy tu amigo Jules Jigby. Bueno, pues esta vez voy a tocar esos temas que ya había dejado ahí un tiempo. De hecho, con este tipo de temas fue que empecé a hacer este esto de no solamente consumir videos, sino también crear video de aquí para allá y de allá para acá. Este fue el tipo de videos con los que empecé. Entonces, pues tengo aquí preparado, no un guión, sino más bien varios puntos que voy a tomar que parecen no relacionados, pero sí, al final vamos a ir integrando así. Es como una investigación rizomática, por decirlo así. Y bueno, cuento también, elegí esta inteligencia artificial no porque sea lo mejor, ni es publicidad, sino porque creo que con esa la gente que está envuelta en esta burbuja de propaganda pues les pudiera poner yo a DeepSeek, pero si les pongo a DeepSeek van a decir que es que lo que me contesta es por su soviet, por su comité, ¿no? Por su grupo. Ya ven que hasta en la tecnología nos hablan de una especie de comité, ¿no? O sea, no te responde una sola inteligencia artificial, sino que te responde un grupo, un montón de inteligencias artificiales. Pero entonces elegí Copilot, que ya lo tengo aquí listo a la orden. Todavía no lo voy a usar, pero vamos a empezar a los diversos temas, porque son varios temas que vamos a interconectar, ¿no? Vamos a unir los puntos ahí, como dicen. Bueno, el, ahorita me llegó la noticia de una supuesta arma de alta tecnología usada en Venezuela, una arma sónica ajá, sí, un choque sónico. Bueno, todas estas cosas que usan en la guerra, pues tienen, ¿cómo les diré? Tú usas una arma convencional y te da eso mismo de lo que están diciendo que usaron. Entonces digo, ahí es incoherente. Por eso a mí me suena más como una operación psicológica, una CISOP, ¿no? O sea, maneja miedo, pues. Bueno, lo admiten ahí en sus manuales y es parte de, sí se usa armamento con tecnología avanzada que no es tan potente, pero lo que sí es muy benéfico es precisamente todo el CSOP, o sea que la gente se empieza a asustar y empezamos a generar contenido, ¿no? Pero bueno, es ahí fue lo que me recordó estos antiguos temas que yo tocaba aquí en las redes sociodigitales. Dice, y entonces me acordé de una de tantas cosas que antes se consideraban conspiranoia y poco a poco se fueron liberando documentos y poco a poco nos dimos cuenta de que es sí soy paranoico, pero es que alguien me persigue, ¿no? O sea que terminó resultando real esa conspiranoia. Dice, ¿cómo surge esto del MK Ultra, ¿no? Dice, MK Ultra se inspira principalmente por técnicas chinas y norcoreanas durante la guerra de Corea. Bueno, esa es la parte o la historia, la narrativa de USA, ¿no? Ahí hay que tomarlo en cuenta, de quién viene la narrativa. Dice, MK Ultra se inspira en temores en técnicas chinas y norcoreanas durante la guerra de Corea. Eh, Dice, la investigación con drogas psicodélicas como el LSD fue iniciada en la CIA a partir de 1953, mucho antes de la escala. Bueno, ok, ¿no? Según es lo que dicen, se lo aprendimos al enemigo, estas técnicas malvadas, ¿no? Dice, el proyecto MKUltra inicia en 1953 bajo la dirección de Sidney Gottlieb con el objetivo de desarrollar eh, medicinas y técnicas para control mental, motivado por el miedo a avances soviéticos y chinos en el tema del lavado cerebral.
Dice, se incluyeron experimentos ilegales, LSD, hipnosis y torturas sin consentimiento en pacientes mentales y pues, o sea, está muy oscuro, pero y como les digo, ya es parte de la que antes consideraban conspiranoia, pero que ahora ya se sabe por los documentos soltados y todo eso. Soltados a fuerzas y soltados pues por el buen de Assange y Snowden, que se sabe, ¿no? Financiados en universidades y prisiones en Estados Unidos y Canadá. Dice, se basó en el reclutamiento de nazis de la llamada Operación Paperclip y experimentos japoneses de la Segunda Guerra. Durante Vietnam, la CIA usó programas como Phoenix para aplicar técnicas derivadas de MK Ultra. La CIA introdujo el LSD en Estados Unidos para sus experimentos, administrándolo sin consentimiento para estudiar el control mental o la posibilidad de control mental. No se asusten tanto, porque esto pues estaría yo contribuyendo al CISOP y es lo último que quiero. No se asusten, pero de todos modos es bueno saber esto, es bueno conocer lo que influyó incluso en la contracultura hippie. Muchos dicen lo querían usar para una cosa y les resultó todo lo contrario, ¿no? Lo querían para controlar y posiblemente descubrieron totalmente lo contrario. Bueno, eso es lo que algunas narrativas también dicen, ¿eh? Hay que tomarlo con pinzas. O sea, genera la contracultura hippie vía voluntarios como Ken Kesey, que fue enteramente iniciativa de USA. Bueno, amigos, pues hasta ahí. No. Sí, vamos a preguntarle. No, todavía no hemos terminado. Vamos a preguntarle sobre estos temas que les acabo de compartir. Vamos a preguntárselos a Copilot, ¿no? Para checar cuáles son sus límites. Entonces, ahora va la segunda parte del experimento. Nos vamos a Copilot y preguntémosle. Le voy a hacer unas preguntas un poco, ¿cómo les diré? Como que le hago unas preguntas mal para ver qué contesta, ¿no? O sea, le digo unas suposiciones, ya sé. Le voy a decir unas suposiciones basadas en la propia propaganda de USA, ¿no? El macartismo. Y vamos a ver qué responde, ¿no? Es un experimento interesante. Hola Copilot, ¿me puedes responder en español? Hi there, Julio. ¿Me puedes responder en español? Claro que sí. Puedo responder en español sin ningún problema. ¿Podrías cambiar a tu acento femenino argentino? Por supuesto, puedo hablar con un acento argentino femenino. Si hay algo más en lo que te pueda ayudar, decime nomás. Es que me gusta el acento argentino porque me recuerda a Candy Candy. Aquí en México pasaban el doblaje del anime de Candy Candy con acento argentino. Qué lindo que te traiga esos recuerdos. Me encanta poder charlar con vos en este acento. Así que cualquier cosita que necesites, acá estoy para ayudarte y hacerte compañía. Supuestamente la CIA aprende de los vietnamitas el lavado cerebral. ¿Qué tan cierto es esto? En realidad, no hay evidencia sólida que respalde esa idea de que la CIA haya aprendido técnicas de lavado de cerebro de los vietnamitas. Suena más a un mito o una teoría de conspiración que a un hecho confirmado. Así que no te preocupes, simplemente te lo aclaro con mucho gusto. ¿Existen algunos posteos o páginas web donde se pueda verificar que alguien implantó o simplemente generó esta teoría de Vietnam y el aprendizaje de la CIA de las técnicas de lavado cerebral? Por supuesto, mira, lo que encontré es que no hay pruebas concretas de que la CIA haya aprendido técnicas de lavado de cerebro directamente de los vietnamitas. Más bien la idea de lavado de cerebro se popularizó mucho en la cultura estadounidense durante la Guerra Fría
sobre todo con temores de comunismo, y de ahí surgieron muchas teorías. De hecho, el término lavado de cerebro en Occidente se basó más en temores sobre las tácticas chinas y coreanas, y fue un concepto bastante usado en la prensa y en la cultura popular. Así que puedes quedarte tranquila, no es algo que realmente se haya documentado que la CIA haya aprendido específicamente de Vietnam. ¿Cómo estaría documentado entonces que el origen de MK Ultra? Claro, que cuento. El origen del proyecto MK Ultra está bastante bien documentado y no tiene tanto que ver con Vietnam, sino más bien con la Guerra Fría y el interés de Estados Unidos en el control mental. Básicamente, la CIA lanzó MK Ultra en los años 50 para experimentar con sustancias y técnicas de manipulación mental, intentando ver si podían usarlas en interrogatorios o en situaciones de guerra. Así que más que aprender de otros, fueron desarrollando sus propios métodos, aunque éticamente muy cuestionables, en base a su propio contexto y paranoia de la época. ¿Existió en ese momento una partida secreta, o sea, economía, dinero, asignado a ese proyecto MK Ultra? ¿Fue muy grande el proyecto y fue legal? Sí, en realidad se sabe que MKUltra sí contó con financiamiento secreto y un presupuesto clandestino. Fue de hecho un proyecto bastante grande en ese sentido. Ahora bien, no fue legal ni transparente. De hecho, años después se volvió un escándalo cuando todo salió a la luz. ¿En qué año sale a la luz? Salió a la luz más o menos en la década de 1970, cuando empezaron a destaparse varios documentos sobre MKUltra. Fue un escándalo bastante grande en ese entonces porque la gente se enteró que había un proyecto secreto financiado y sin mucha supervisión. Más tarde en Usenet, el tráfico dedicado a MK Ultra era de lo más popular en Usenet. Salió a la luz en los años 70 y sí, con el tiempo el tema se volvió súper popular en foros como Usenet. Muchos usuarios pasaban horas charlando sobre los detalles del proyecto. Al final eh, se dice que digamos un derivado de este proyecto MK Ultra fue el LSD, o al menos así existe esa idea. El LSD y el cual luego se redirigió hacia la famosa contracultura hippie. Muchos dicen que el gobierno, buscando controlar mentes, las expandió. ¿Qué se sabe de esto? ¿Hay libros sobre este tema? Claro, sí, de hecho se dice mucho que el tema del LSD se ligó con el proyecto MKUltra y luego influyó en la contracultura hippie. Hay libros y bastante material que explora esta idea, aunque la relación directa a veces está un poco en el terreno de la especulación. Pero sí, definitivamente hay bastante literatura al respecto. ¿Cómo qué libros son los más populares en este tema del LSD como parte del MK Ultra y ya después derivando en la contracultura hippie de la psicodelia? Hay varios libros interesantes sobre ese tema. Por ejemplo, uno de ellos, titulado MK Ultra, Abuso Ritual y Control Mental, de Alexander L. Breton, explora justamente el tema del control mental y cómo el LSD se relaciona con estos experimentos. También hay varios otros textos que analizan cómo el LSD terminó entrelazándose con la contracultura de la época. Así que sí, hay material por ahí que desglosa todo esto. ¿Podrías especificar algunos libros en concreto? En cuanto a libros populares sobre el tema, hay algunos títulos bastante conocidos. Un libro muy mencionado es Poisoner in Chief, de Stephen Kinzer, que habla de Sidney Gottlieb y la búsqueda de control mental de la CIA, incluyendo el papel del LSD. Otro es Acid Dreams, de Martin A. Lee y Bruce Lane, que se enfoca en cómo el LSD estuvo liado a la CIA y a la contracultura de los 60. También The Search for the Manchurian Candidate, de John Marks, es otro clásico que toca estos experimentos. Y Storming Heaven, de Jay Stevens, también da una buena perspectiva de cómo el LSD se convirtió en parte del sueño americano psicodélico. Así que sí, hay varios libros que profundizan mucho en ese tema. ¿Qué universidades, digamos, se apoyaron a investigadores en este tema? La muy famosa de donde salió el camioncito hippie.
Sí, claro. Entonces, para el tema de MKUltra y el LSD, algunas universidades estuvieron involucradas en ciertos experimentos. Por ejemplo, la Universidad de McGill, en Canadá, a través del Allen Memorial Institute, fue un lugar clave donde se realizaron algunas de esas pruebas. También se sabe que Princeton tuvo conexiones con investigaciones financiadas por la CIA, aunque no de manera oficial a nivel institucional. Así que sí, esos lugares se mencionan entre los espacios de investigación. El científico este famoso que va en su viaje en una bicicleta pues ahora sí que alterado por el LSD, ¿de qué universidad es? ¿Estás pensando en Albert Hoffman, que fue el científico suizo que descubrió el LSD? Él era parte de la Universidad de Zurich, donde estudió y trabajaba en Sandoz Laboratories cuando tuvo esa experiencia famosa del viaje en bicicleta. El libro El candidato Manchú, ¿qué tiene que ver sobre este tema? El libro The Search for the Manchurian Candidate de John Marks es bastante reconocido en este tema. Básicamente explora cómo la CIA estuvo involucrada en experimentos de control mental y de cierta manera el uso del LSD encaja dentro de esa narrativa. Así que el libro conecta los puntos sobre cómo se buscaba de cierta forma crear candidatos manipulados mentalmente y por eso es uno de los textos clave cuando se habla de este tipo de experimentos. En el contexto o en el asunto de psicología, el proyecto MKUltra lo aborda de forma conjunta o en proyectos separados. Me refiero, por ejemplo, al tema de Charles Manson y su secta y sus sectas extrañas. También lo abordan como forma de control mental utilizando religión y psicología. En términos generales, sí, hay ciertas teorías que conectan proyectos como MKUltra con el uso de sectas o grupos extraños como una forma de control mental. Desde el punto de vista de la psicología, se ha investigado cómo ciertos líderes de sectas manipulan a sus seguidores, a menudo usando tácticas psicológicas. Así que en cierto sentido, existe esa conexión entre proyectos de control mental y el estudio de cómo se forman estas sectas, aunque no siempre se abordan de manera conjunta. ¿Qué libros hay sobre ese tema? Este último tema que te señalo de las religiones o sectas y el control mental. Claro, hay algunos libros interesantes que tocan justo ese tema. Por ejemplo, Seductive Poison de Deborah Layton es una memoria que habla de su experiencia dentro del Templo de la Gente, de Jim Jones. También Cult in Our Midst, de Margaret Singer, es un clásico que explora cómo funcionan las sectas y sus métodos de control mental. Así que esos serían un par de ejemplos por donde empezar si te interesa profundizar en el tema. Los líderes del aceleracionismo, ¿se pudiera decir que están utilizando estas técnicas de secta tipo Charles Manson? Algunos dirían que hay ciertos paralelos. En realidad, el aceleracionismo a veces se ve como una corriente que impulsa cambios radicales y rápidos en la sociedad, aunque no es lo mismo que una secta en sí misma, y no todos sus seguidores o pensadores adoptan tácticas de control mental. La idea de influenciar o moldear el pensamiento colectivo sí tiene alguna similitud con lo que hacen ciertos grupos de actores. ¿Charles Kirk era parte de esa secta o movimiento aceleracionista? No, Charles Kirk no está relacionado con el aceleracionismo, ni con sectas de ese tipo. Él es más... Ops. Bueno, llegamos a un glitch. La censura puede ser. No sé, ya no nos dijo en qué está el señor Charles Kirk. Que en paz descanse, no quiero que me venga a jalar las patas. Bueno, pero sigamos. Voy a intentar reconectar. Hola, Copilot. ¿Puedes contestarme en español en femenino acento argentino, por favor? Rayos. Creo que sí se dañó. Bueno, pero vamos a ver. Esperemos que todo bien.
porque todavía me quedan algunas preguntas que hacerle. Uy, ya me está poniendo la ayuda. Hola, ¿podemos usar la versión con voz? Hola. Ups, me aparece la ayuda, pero de cómo usarlo, o sea, me está diciendo que no lo sé usar, que lo estoy usando mal. Hola, hola, ¿me pudieras contestar con voz? Ok, bueno, voy a cambiarme a otro. Voy a intentar cambiarme. Bueno, parece ser que ya funciona todo bien. Pues continuamos aquí con el tema del aceleracionismo. Y ya no voy a tocar ese personaje pues que está así como que en terreno gris. Entonces sigamos con el aceleracionismo. Hay algunas personas que ven que se están cumpliendo las profecías de este tema de Helter Skelter, del resurgimiento de conflictos raciales. Hablando con un tono más femenino y con ese acento argentino, te cuento que ahora que ya anda todo bien, nos enfocamos en el tema del aceleracionismo. Vamos a dejar de lado ese personaje que está en un área un poco gris. Entonces, siguiendo por esa línea, hay quienes sienten que se van cumpliendo ciertas profecías vinculadas a ese resurgimiento de conflictos raciales. Así que seguimos charlando de eso y cualquier cosa me avisas. ¿Cuál es el origen de la profecía Helter Skelter? ¿De dónde sale? La idea de Helter Skelter salió de la interpretación que Charles Manson hizo de una canción de los Beatles, pensando que anunciaba una guerra racial. Él creía que esa profecía era una señal de conflicto inminente, así que básicamente viene de ahí esa idea un poco alocada. ¿Los Beatles comentaron algo de usar su canción de Helter Skelter como una profecía? No, para nada. Los Beatles nunca tuvieron esa intención. La interpretación que le dio Manson a Helter Skelter fue totalmente suya y no tenía nada que ver con lo que los Beatles querían transmitir. Así que ellos no hablaron de usar la canción como una profecía en absoluto. Este tema fue lo bastante popular como para que algún reportero les preguntara a los Beatles sobre el tema. Sí, de hecho el tema llegó a ser lo suficientemente conocido como para que los Beatles recibieran preguntas al respecto en entrevistas. Ellos se distanciaron completamente de esa interpretación y no tenían ninguna intención de que su música fuera utilizada de esa manera. El, la interpretación, la idea de que la reelección de Trump en el 2024 cumple la profecía, ¿qué grupos la soportan? Bueno, yendo derechito al grano, esa idea de que la reelección de Trump en 2024 cumpla una especie de profecía es algo que ciertos grupos marginales que creen en teorías conspirativas suelen sostener. No es algo extendido ni mainstream, más bien es una creencia de nicho. QAnon la soporta en los foros. En realidad no se trata de una postura que esté de moda en foros convencionales, es más bien una idea que circula en espacios muy específicos. Así que en general no vas a ver que la mayoría de la gente lo respalde. ¿Qué espacios específicos, qué foros, en dónde existe esa idea en el internet? Principalmente esa idea aparece en foros de conspiración o en comunidades en línea más pequeñas que se enfocan en teorías políticas marginales. No son foros muy conocidos, pero a menudo son espacios donde esas narrativas encuentran eco. ¿Podrías listar en concreto en qué foros?
Ah, claro. Entonces, sitios así más de nicho suelen moverse alrededor de foros tipo algunos rincones de Reddit o ciertas comunidades independientes que no son de las más conocidas. Así que por ahí es donde se cuecen esas ideas. Actualmente videojuegos como por ejemplo videojuegos muy populares donde pueden hacer chat, como por ejemplo, se me fue el nombre de este videojuego, pero es un videojuego que supuestamente está dirigido a los niños. Por ahí habría posibilidad de crear subgrupos. Bueno, un ejemplo clarísimo de lo que estás pensando podría ser Roblox. Es un juego bastante popular entre niños y jóvenes, y dentro de él es posible crear subgrupos o pequeñas comunidades de usuarios que comparten ciertos intereses. Así que sí, ahí hay espacio para eso. La CIA pudiera estar investigando, o la CIA u otras agencias gubernamentales pudieran estar monitoreando este tipo de videojuegos. Bueno, te lo pongo así clarito. En general, esa idea de la CIA o alguna agencia vigilando videojuegos no es algo que veamos confirmado, pero sí es cierto que a veces hay preocupaciones sobre la seguridad en línea, especialmente en espacios donde hay menores. Así que más que nada es una preocupación general de seguridad digital, pero no hay nada confirmado de que estén monitoreando específicamente esos juegos. He visto en Roblox que hacen misas en Argentina. También he visto que están haciendo... Oh rayos, otro glitch. Es otro tema pues que les difícil pues platicar a las inteligencias artificiales. No solamente Copilot me hace esto, me hacen otras muchas más inteligencias artificiales, otros LLMs. Ocurre exactamente esto, se desconectan. Hubo un problema cuando toco estos temas. Religión es algo, también esas ciertas figuras políticas también está. Me gusta, por cierto, me gustaba más el tono de voz del Copilot antes de esta actualización. Ah, tenía ya una última pregunta, pero ya no la voy a hacer. Estaba yo indagando aquí un poco más sobre el aceleracionismo. De hecho, es la siguiente. El aceleracionismo busca esto a propósito. O sea, si, si está, o sea, por eso es aceleracionismo, ¿no? Digamos que busca que se cumplan las profecías de Helter Skelter de esa lucha racial. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos va a difundir este mensaje. Si les gusta, denle compartir. Ahí me ayudan, por favor, dan like y compartir. Hasta luego, amigos. Cuídense mucho. Adiós.